reciba su porción, su bendición, que reciba, Señor, una palabra, Señor, que haga un crecimiento, Señor, que provoque un crecimiento, Señor, en nuestra vida, Señor, y que no solamente nos multipliquemos, que no solamente seamos más personas, sino que crezcamos en todos los aspectos, para que tú te agrades de nosotros, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos hoy, Señor, que todos los nutrientes de la palabra, que esa rica savia nos alimente y nos sustente, para que nos desarrollemos, no solo que crezcamos numéricamente, sino que nos desarrollemos. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Le voy a pedir a mi hermano Alan, no sé si puedas tú proyectar la presentación. ¿Se puede? ¿Sí se puede? Ya tengo muy poquita pila, entonces antes de que se me acabe, mejor ahí que el hermano se vaya preparando. Mientras tanto, leamos juntos la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahí lo puede leer. Si trajo su Biblia, también lo puede buscar en su Biblia, como usted prefiera. Pero leamos, lo importante es que leamos. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para aquellos que tienen dudas, ¿verdad? De que de varón y hembra los creó. No hay más. Pero bueno, espero que no nos bloqueen de las redes sociales por lo que acabo de decir. Y si nos bloquean, pues ni modo. Pero y dijo, mire, después de que los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve. ¿Somos nosotros? ¿Sí soy yo o no? Yo creo que es esto. Ha de ser sí, en la batería que ya está. Sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, sobre todo lo que reptea, porque eso significa reptil, moverse sobre la tierra. Entonces Dios clasifica a los animales en peces del mar, aves del cielo, seres vivientes y reptiles. Los reptiles están hasta abajo, por alguna razón será. Pero sobre todo estaba el hombre. Amén. Era la cabeza, la corona de la creación. Dios siempre pone cabezas. Y en este caso, la cabeza federal, la cabeza principal era el hombre. Pero les pone requisitos. No es solamente porque te puse, sino Dios les dice, mire la Biblia, esta es una Biblia que se llama Hahnemann. Y mire cómo lo traducen ahí. Mire los requisitos que Dios le da a aquellos que pone como cabezas, como líderes. Creced y llenad la tierra, y enseñoreaos de ellas. Bueno, entonces, antes de gobernar, antes de enseñorearse, primero hay que hacer dos cosas. Sí, mi hermano. Adelante. Hay que crecer. Cuando nosotros hablamos de crecer, de un crecimiento, ¿a qué lo asociamos?
¿Qué pensamos cuando hablamos, hermano, tenemos que crecer? Es que ustedes ya vieron el mensaje, entonces, pero el primer pensamiento, yo sé que ustedes piensan más allá, pero el pensamiento regular, la primera idea, ¿cuál sería? Tenemos que ser más, ¿no? Tenemos que ser más personas. Vamos a ver, si una pareja se casan, ¿verdad? Y ahí el tiempo va, porque es una pareja en orden, ¿verdad? Se casan. ¿Qué se espera más o menos como a los 9 meses? Que ya está ella por dar a luz, ¿no? Entonces la gente dice, hay que hacer crecer la familia, ¿no? Casi siempre el crecimiento se asocia con lo numérico. Por lo regular, hay que hacer crecer el negocio. ¿Qué significa? Hay que vender más, hay que tener más ganancias. Pero no siempre en lo bíblico es lo mismo que en lo natural, sino que Dios es específico. A veces parece que Dios se repite, pero por ejemplo acá dice, crecer y llenar la tierra. Entonces está más claro. Si nos vamos al siguiente slide, por favor, hermano Alan. Dice, crezcan y después ¿qué? Ok, entonces no es lo mismo. A los ojos de Dios no es lo mismo crecer que multiplicarse. Primero, antes de multiplicarse, hay que crecer. Entonces, cuando un pastor, un ministro, un siervo de Dios habla y dice, hermanos, tenemos que crecer, no estamos hablando de que seamos más personas. Que le damos gloria a Dios si alguien más viene. Gloria a Dios, bienvenido. Esta es parte, pero es una consecuencia del crecimiento. Digámoslo así, la multiplicación es consecuencia de un crecimiento, o debe ser consecuencia de un crecimiento. Si solo nos multiplicamos, pero no crecemos, lo que vamos a hacer es a tener más problemas. Mucha gente, muchos problemas. Usted ha ido a un evento, a una reunión donde hay multitudes, donde hay mucha gente. Hermano, es un lío. Porque todos quieren atención. Todos llegan con sus problemas. Y todos piensan que su problema es el más importante. Entonces, si somos 1000 personas, vamos a tener 1000 problemas por lo menos. Hay que atenderlos, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, hay que desparasitarlos. Hermano, mucho trabajo. Pero si crecemos, nos podemos multiplicar. Porque la obra de Dios no la hace un solo hombre, una sola familia. La obra de Dios la hace el pueblo de Dios, pero aquellos que crecieron. Entonces yo quisiera que hoy hablemos del siguiente, por favor, del crecimiento de la iglesia. Pero poniendo las bases que ya les dije, no estamos hablando de un crecimiento numérico. Eso es multiplicación. Multiplicación es crecimiento numérico. Y muchas veces, muchos ministros se enfocan nada más en el crecimiento numérico. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? Más gente, más dinero. Porque ahí está su corazón. Porque es lo que les importa. Quizá otros lo que tienen es que tienen un gran ego.
Y quieren tener mucha gente para satisfacer su propio ego y digan, mira, mi congregación son muchos. Y quieren llenar su ego, alimentarlo. Porque se ha enseñado que una iglesia exitosa es una iglesia numerosa. Se le ha metido a la gente que si hay mucha gente, ahí hay bendición. Y no siempre, hermano. Todos los domingos en la plaza de San Pedro se reúne más o menos 1 millón de personas. Y ahí está Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí se derrama su gloria. No, mi hermano. Y son un montón. Todos van queriendo besarle la mano, usted ya sabe quién. Y lo peor es que la iglesia cristiana también es así. Ponemos por ídolos a los ministros, a los salmistas, a los que están ahí al frente, son los ídolos. No, mi hermano. Derribemos todo ídolo. Y muchas veces una iglesia con una poca asistencia a veces es menospreciada. Porque, primero, porque los recursos también son pocos. Y el segundo, porque parecería que donde hay multitudes, ahí está Dios. Y claro, hermano, claro, hay iglesias numerosas, hay iglesias que son de mucha gente, claro, eso no lo puedo negar. Y Dios está ahí, hermano. Pero una iglesia donde se predica la verdad, regularmente no es una iglesia grande. Hay iglesias, sí, numerosas, hermano, en donde la palabra de Dios se predica con integridad, como está escrita. Y aún así hay mucha gente. Pero por lo regular, las iglesias donde se enseña realmente la Biblia, no hay mucha gente. Entonces, Dios quiere que crezcamos. Amén. Entonces, primero, el crecimiento debe ser en lo que no se ve, para después edificar lo que se ve. El crecimiento primero es invisible, para que pueda sostener lo que se ve. Usted puede ver acá estos hermosos árboles que están ahí. No sé si es un árbol o no, pero ¿cómo se llama? Bambú. Hermano, si usted va a sembrar un bambú, piénselo bien. Porque puede llegar Kung Fu Panda. Nada, broma. Dicen los que saben, los que se dedican a esto, que si alguien va a sembrar un bambú, que piense bien si lo quiere tener, porque para quitarlo es un problema. Porque es un árbol, hermano, dice, que es muy alto, ¿no? Por lo tanto necesita crecer hacia abajo primero. Necesita un anclaje firme en el suelo si quiere mantenerse frente a los vientos y las tormentas. O sea, mientras más alto sea algo, los vientos le van a dar más duro. Acabamos de ir aquí a Tula, a Hidalgo, y en la carretera se ven unas torres enormes con unas hélices. ¿Por qué lo hacen? Para que cuando los vientos soplen, esas hélices se mueven
y producen energía. Pero imagínense, son unas cosas enormes, hermano. Mientras más alto, mientras más grande es algo, más profundidad necesita. Porque si no, hermano, aléjate de ahí, porque en cualquier momento se va a venir abajo. Por lo consiguiente, aunque las raíces sean la parte menos visible del árbol, dado que están en el interior del suelo, forman una red tan frondosa como la estructura de las ramas exterior. En muchos árboles las raíces representan a menudo, ya se me apagó, dice, las raíces representan a menudo la mayor extensión que la copa de los mismos, es decir, crecen más hacia abajo que hacia arriba. Entonces, un ejemplo de estos árboles, hay varios árboles que son así, pero uno de los más típicos es el bambú, pero también la palmera. Otros árboles altos necesitan raíces profundas para no caer. Entonces el bambú, pero a mí me llamó la atención el bambú. ¿Por qué? Porque el bambú durante sus primeros 7 años crece hacia abajo, haciendo expandir sus raíces hasta lo más profundo. Entonces, hermano, nosotros a veces tenemos plantitas, ¿no? Y las queremos ver crecer rápido, que se desarrolle, que florezca, qué bonito. Pero hay veces, hermano, que tenemos y no la vemos prosperar, no la vemos crecer, o sea, no vemos que se desarrolle. Imagínense un bambú, 7 años, del mismo tamaño. Pero lo que está haciendo aquel árbol es profundizar, está creciendo en lo que no se ve, está metiéndose abajo para poder obtener los recursos que necesita para crecer hacia arriba. Entonces, hermano, muchas veces la iglesia de Cristo así es. Así como estos grandes edificios que nosotros vemos en las ciudades, hermanos, son enormes, son altísimos. Por favor, el siguiente, ¿no? Pero ahí está, mire, ahí están las nubes. Y mire estos edificios, llegan, sobrepasan, hermano. Eso es lo que vemos, pero lo que no vemos es los cimientos que tienen. Uno dice, ay, qué bonito edificio, qué antote estaba, pero nadie se pone a admirar los cimientos. Nadie se pone a admirar lo que está debajo de la tierra y que está sosteniendo aquello. Entonces, ese crecimiento es un cimiento que Dios quiere poner en esta congregación. Estamos creciendo hacia abajo. Estamos creciendo en lo que no se ve. Nos estamos desarrollando, hermano, para que el día de mañana, en el tiempo de Dios, podamos crecer hacia arriba, hacia lo que se ve. La Biblia del oso dice en Génesis capítulo 9, versículo 1. Mire, hermano, dice la Biblia que Cristo, amén, es el postrer Adán, amén. No dice el segundo Adán, dice el postrer, es decir, el último Adán. ¿Y quién fue el primer Adán? Pues el de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 2 hay otro. Y en Génesis capítulo 9 hay otro. Y mire cómo le dicen a Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo:
fructificad y multiplicaos. Otra vez, las mismas instrucciones que le dio al de Génesis 1, que le falló, que cayó, también el de Génesis 2 también falló, y les digo, voy a volver a empezar con ustedes. Ustedes van a hacer un reinicio, ustedes van a hacer una nueva raza. Pero primero, fructifiquen, crezcan, y después hagan niños. Multiplíquense. Y después llenen la tierra. Hoy los jóvenes primero se multiplican y después crecen. Sí, crecen. Entonces, ¿qué es fructificar? Según la Biblia, según la palabra de Dios, mire, este diccionario dice llevar fruto literalmente o figurativamente. Aumentar, crecer, ser fértil, ser fructífero. También se puede entender por multiplicar. Pero multiplicar ¿qué? Esa es la pregunta. Producir, retoñar. Entonces, quisiera yo que pusiéramos atención a esto. Crecer no es lo mismo que multiplicarse. Ser fructífero no es lo mismo que multiplicarse. Y ser fértil no es lo mismo. Antes de la multiplicación numérica debe haber un crecimiento ordenado de nosotros. Diga conmigo, crecimiento ordenado. Porque si no hay un crecimiento ordenado, entonces es un crecimiento cancerígeno. ¿Cuántos saben qué es el cáncer? Tan famosa y terrible enfermedad, pero ¿cuántos sabemos qué es? El cáncer es el crecimiento desordenado de las células. Bueno, en síntesis, ¿verdad? Porque es cuando las células se niegan a morir y se siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Todas las células del cuerpo tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Pero hay células que se niegan a morir y se siguen reproduciendo y reproduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber un crecimiento de alguna parte del cuerpo desordenado. Y se vuelve un problema, se vuelve algo doloroso al cuerpo. Entonces, si no crecemos en orden, nos volvemos un cáncer. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy diciéndole nada malo, sino que estamos teniendo un comportamiento cancerígeno. Tenemos que aprender a crecer en orden. Y el cáncer regularmente le meten tijera. Entonces, ¿cómo podemos crecer ordenadamente? 1 Corintios 3, capítulo 6, versículo 6. Dice el apóstol Pablo hablando: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, veamos qué elementos hay ahí del crecimiento para aprender a crecer. ¿Qué elementos vemos ahí? Vemos primero a un sembrador. Yo planté, es decir, Pablo dijo, yo planté. Tiene que haber alguien que siembre. No va a crecer lo que no se ha sembrado. Entonces tiene que haber un sembrador.
Tiene que haber alguien que plante, que en sus inicios ponga, establezca, fundamente algo. Y hermano, perdón, eso necesita mucha fe. Porque uno tiene la esperanza de que aquello que está sembrando algún día va a crecer, algún día va a dar frutos, algún día se va a desarrollar. Pero en ese momento que estamos poniendo la semilla no vemos nada. Y cuando no ves, necesitas fe. Cuando no vemos, necesitamos ver con los ojos de la fe de que aquello que sembramos va a prosperar. Tiene que haber alguien que riegue. Hermano, la obra de Dios no la puede hacer un solo hombre. La obra de Dios en tu vida no depende solo de una persona. Por eso, hermano, no podemos ser sectaristas ni idólatras. ¿Qué es un sectarismo? Es solo nosotros, solo acá, solo aquí está la presencia de Dios. Solo nosotros tenemos la verdad, todos los demás están equivocados. Y por lo regular, todas las sectas tienen un líder supremo, superior, que es el que dice y hace, y su palabra es la ley. Y se vuelve un ídolo de la secta. No, mi hermano, la obra de Dios participan diferentes hermanos, diferentes ministros. En tu vida, hermano, han ido Dios utilizando diferentes siervos de Dios. Unos tal vez sembraron en ti, pero otros están regando. Y démosle gracias a Dios por aquellos que nos ministraron antes. Porque sembraron en nosotros, nos dieron tiempo, nos dieron cariño, nos dieron un cuidado. Tal vez hasta nos jalaron las orejas. Tal vez cometieron sus errores, pero algo de Dios hicieron en nosotros. Y luego pasas con alguien que te va a regar, que te va a dar el agua de la palabra, que te va a cuidar, que te va a podar. Pero al final del día, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento de la iglesia no depende de un hombre. El hombre contribuye, el hombre puede servirle a Dios, pero el crecimiento lo da Dios. No nos desesperemos. Si vemos que algunas cosas no avanzan, Dios da el crecimiento. Nosotros, nuestra tarea es cuidar aquello que Dios nos dio. Si Dios nos dio una semilla, plantémosla. Y empecemos a cuidar, a ver, a quitarle las plagas, a abonarla. Y aunque tal vez no veamos que eche brotes, ten fe y tú pon tu semilla ahí. Y si ya brotó, riégala, cuídala. Pero el crecimiento está en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Necesitamos semilla, agua y necesitamos de Dios que da el crecimiento. Juan capítulo 12 versículo 24. ¿Cómo iré de tiempo? Porque se me quitó mi reloj ahí. ¿Alguien me puede, tiene idea? ¿Cómo? Juan capítulo 12 versículo 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, vemos ahí otro elemento necesario para crecer.
ahí está hablando del Señor Jesucristo. Él está hablando de sí mismo. Él se pone a sí mismo como un grano de trigo que cae a tierra y muere. Entonces Él murió. Amén. ¿Para qué? Para multiplicarse, para crecer. Ok, hermano, gracias. Entonces, si queremos crecer, tenemos que aprender a morir. ¿A qué tenemos que morir nosotros? Lo hemos visto algunas cosas a las que tenemos que morir. Tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que morir. Pero yo lo que te quiero decir hoy es, tenemos que morir a nuestros derechos, a veces. Es cuando nosotros nos corresponde algo por derecho, pero hay un conflicto con alguien y nadie quiere ceder, porque los dos tienen derecho. La otra vez yo llego a un estacionamiento y estaba preparando para meterme y se metió otro cuate y los dos quedamos así. Ni él entraba ni yo podía entrar. Y yo dije, yo lo vi primero. ¿Qué hacemos ahí? Y el otro también se quería meter. ¿Qué hacemos ahí? Alguien tiene que morir. Alguien tiene que renunciar al derecho y decir, bueno, está bueno, estacionate vos, pues. Muchas veces venimos a la iglesia, hermano, y tú y yo tenemos ciertos derechos, ¿verdad? Pero tal vez viene alguien, hermano, que tal vez se sentó en el lugar que nos tocaba. La silla que donde a ti te gusta sentarte, alguien más se sentó. Tenemos que aprender a morir, hermano. Y decir, va, está bueno. Ok, voy a buscar otro lugar yo. No voy a hacer problema por eso. Pero muchas veces, hermano, la mayoría de problemas es que se dan en la familia, en la iglesia, es porque nadie quiere morir. Todos quieren que se haga su voluntad. Moramos a nuestros derechos. Aprendamos a ceder. Y vamos a aprender a crecer. Entonces el que no muere, no crece. Siga conmigo, por favor, ahí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de crecimientos antes de la multiplicación? Mire pues, multiplicación es crecimiento numérico. Amén. Entonces, antes de la multiplicación hay otros tipos de crecimiento que tenemos que aprender a desarrollar. Y vemos en Cantares capítulo 8, versículo 8, tenemos una hermana pequeña, una hermana que no ha crecido y todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? Tenemos una hermana que no ha crecido, que no se ha desarrollado. Entonces a mí me llama la atención ahí la preocupación de la tsunamita, porque está preocupada que la van a llegar a pedir en matrimonio. Entonces lo que me deja ver a mí ahí es que ya era el tiempo para ella, ya era tiempo de que fuera pedida, pero no había crecido. Porque si fuera una niña,
pues no es el momento, ¿va? Entonces, ¿cuál es el problema? Déjenla, ¿va? Déjenla que crezca. Estaba viendo unas enfermedades de ciertas personas, parecen niños pequeños, pero ya son viejos. Parecen pequeños, pero ya son grandes. ¿Cómo le llamamos a ellos? Enanismo. Uno los ve y parecen niños, parecen pequeños, pero por lo menos ellos se pueden reproducir. Pero hay otros, hermanos, que de veras no parecen enanos, parecen niños, pero nunca crecieron. Y solo crecen en edad y en desarrollo mental, pero nunca crecen en tamaño. Entonces, mire, hermano, esta hermana pequeña, ya era el tiempo de que ella estuviera formada. Pero no había alcanzado esa estatura. Entonces hay señales del crecimiento. Y en este caso está hablando de los pechos. ¿Para qué sirven? ¿Usted ha oído hablar de la palabra El Shaddai? ¿Cuándo la conoce? El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai? Pechos que amamantan. ¿Y a quién se refiere El Shaddai? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que una mujer, hablemos aquí de una iglesia, ¿va?, tenga pechos? Significa que puede amamantar. ¿A quién? A los pequeños, ¿va? Entonces, la iglesia madura, la iglesia que ya creció, es una iglesia que sabe dar a los pequeños, que no solo mira por sí misma, sino que ve que llega alguien pequeño, lo abraza, dice: vente, yo te voy a dar. Dicen: yo te voy a criar, yo te voy a dar de lo que tengo, te voy a dar para que crezcas tú. Es una iglesia, hermano, que hace crecer a los pequeños. Aquí tendríamos que ver diferentes funciones que como iglesia tenemos que desarrollar. Y si hablamos de leche, estamos hablando de doctrina. Si me buscan, por favor, aquel pasaje que dice: tienen que volver a la leche espiritual. Había unos hermanos que ya tenían que ser maduros, que ya tenían que haber sido, hermanos, maestros y enseñar a otros, ya por el tiempo que llevaban. Mire pues, que ya tenían que tener pechos. Pero le dicen: no, les tengo que dar lechita otra vez. Y la leche es la doctrina básica, la doctrina esencial. ¿Cómo? A ver. Dice: pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Entonces hay una etapa en la vida del creyente que necesita ¿qué? Leche. ¿Cuándo? ¿Cuándo necesita leche uno? Cuando está pequeño.
Mire, hoy los grandes tomamos leche, pero por gusto, que nos gusta la leche. Amén. Pero no la necesitamos. Sinceramente, la tomamos, pero si la dejamos de tomar no pasa nada. Pero un bebé es lo único que puede comer. Un recién nacido, pura leche. Entonces, hermano, cuando alguien se acerca a Cristo, cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, necesita acercarse a una iglesia que tenga pecho. Estoy hablando entre maduros, ¿ah? Porque alguien aquí con alguna mente sucia, pues va a ensuciar esto, ¿ah? Una iglesia que lo sepa discipular. Porque mire, aceptar a Cristo es algo hermoso, amén. Pero hermano, ¿y si no nos discipulamos? ¿Y si no recibimos los fundamentos bíblicos, hermano? Perdón, nunca vamos a crecer. Entonces la iglesia madura, la iglesia que ha crecido, hace crecer a otros. Por eso es importante, hermano, que trabajemos en los discipulados, para que hagamos crecer a los discípulos. Es importante, hermano, que recibamos la doctrina básica, las instrucciones básicas. Para que el día de mañana tú puedas enseñar a otros eso. Perdón, hermano, esa ya no es tarea del pastor. Esa es tarea ¿de quién? De la hermana, de la mujer, de la iglesia. Hay cosas que el apóstol tiene que enseñar, hay cosas que el pastor tiene que enseñar, pero hay cosas que la iglesia tiene que enseñar. Y la doctrina esencial es una de ellas. Pero a veces hay necesidad que el apóstol dice: a ver, hermano, imagínate, va. A ver, se los voy a contar ya de una vez. Primero Dios, en agosto va a estar el apóstol Sergio con nosotros. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Pero imagínense que nos venga a decir: venga, hermano, saque su manual de doctrina básica. Ustedes todavía no pueden recibir algo fuerte. Venga, les voy a enseñar qué es la oración. Gloria a Dios, que nos enseñe. Pero uno espera que nos venga a hablar de cosas más profundas, ¿no? ¿O no? Digo yo. ¿Quién debería estar enseñando lo básico? La iglesia. Entonces Dios nos está formando, hermanos queridos, amados, para que el día de mañana que crezcamos numéricamente, que nos multipliquemos, que tú le des leche a los nuevos. Pero necesitamos ser capacitados, necesitamos crecer. No es tarea del ministro, del pastor. No, hermano. Ahí yo veo a una mujer. ¿Quién es la mujer en la Biblia? Es una representación de la iglesia. La Biblia compara a la mujer con la iglesia. Grande es este misterio, dice el apóstol, que un hombre se una a su mujer y que sean una sola carne, dice. Pero no hablo de ustedes, hablo de Cristo y la iglesia. ¿Quién es Cristo? El hombre. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Pero no se va a casar Cristo con una niña. Entonces es una iglesia, hermano, que ha madurado, que ha crecido, que tiene para dar, que puede amamantar. Puedes buscar aquel pasaje que dice: y la mujer se salvará.
¿Quién te salvó a ti? ¿Quién te salvó? Cristo, amén. Entonces yo quiero que leamos este pasaje donde dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos, dice. Pero quiero que lo lea el hermano, o no sé si alguien más lo encontró. ¿Dónde está? Timoteo 2:15. Aquí lo encontró la hermana. Pero se salvará engendrando hijos si ok. El 14 dice: y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Está hablando ahí de Eva representando a la iglesia, representando a la mujer, pero no a las hermanas, sino a la iglesia que la conformamos, chicos y chicas, ¿va? Pero ¿cómo se va a salvar? Engendrando hijos. Hermanos amados, yo les animo, les exhorto a que demos el siguiente paso y que no nos quedemos en los rudimentos nada más y que nos vengan a dar lechita nada más, sino que demos el paso y digamos: yo también quiero amamantar, yo también quiero adoctrinar, yo también quiero enseñar. Porque las almas que Dios trae son muchas, amén. Pero ¿de qué sirve que las traiga si aquí no las vamos a poder discipular bien? Entonces el crecimiento numérico ahí no funciona, porque no hay una iglesia que pueda atender, que pueda recibir, que pueda amamantar a los nuevos, que pueda enseñarles lo básico. Entonces necesitamos ser capacitados, hermano, y por eso vamos a abrir una escuela para discipuladores, para que estemos capacitados para enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? La doctrina, doctrina básica, doctrina intermedia. Pero primero hay que recibirla, ¿va? Y lo que Dios nos vaya dando acá como congregación y que vayamos desarrollando, irlo enseñando, no solo predicando. Pero hermano, yo lo necesito, porque mire, pues yo no me puedo multiplicar solo uno y mi esposa es otra, ¿va? No me puedo multiplicar, no nos podemos clonar y ir a 20 lugares. Pero, a ver, ¿cuántas personas sabemos acá? 20, 15. Sí podemos ir a 15 lugares diferentes y tener la certeza de que todos van a predicar lo mismo, de que todos van a enseñar de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos han sido entrenados en la misma escuela. Lucas 5:52, 2:52. Dijiste que llevaba media hora, ¿hace cuánto? Yo les invito, hermano, si en tu corazón está el deseo de ser un discipulador, que te inscribas en la escuela de discipuladores. Por favor, no es obligatorio, pero sí es necesario. Mire, el crecimiento de Cristo y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50. Mira, hermano, vamos a ver esto en un discipulado algún día, porque
La verdad, no he avanzado en el tema, hermano. Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? Más o menos, la Biblia no dice exactamente, pero más o menos Jesús tenía 30 años. ¿Qué pasó en los primeros 30 años de su vida? Estuvo creciendo. Entonces, antes de que nosotros desarrollemos un ministerio, tenemos que crecer. Yo sé que Dios aquí también va a traer ministros. Amén. Ministros de Dios, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Pero ahorita están en formación. Y tal vez ellos a sí mismos ya saben que son ministros. Ya saben que tienen un ministerio. No una diaconía ni un presbiterio, que también hay que enseñar eso que es, ¿verdad? Ni un obispado, un ministerio, un doma. Pero el problema es que como saben de que lo son, se quieren aventar de una vez sin haber crecido. Y ahí hay problemas, hay sufrimiento. Mire pues, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un niño salga del vientre de la madre? ¿Cuántas semanas? 9 meses o 40 semanas, que es lo mismo. Ya sabemos que ahí está el niño, ya sabemos que ahí viene, ahí se nota, hermano, eso es difícil de ocultar. Pero hay veces que los niños se adelantan. Y salen antes de tiempo. Entonces ese niño, si no lo rescatan y no lo ayudan, se puede morir. Tiene que irlo y meterlo en una incubadora para que se termine de desarrollar. Pero Dios no quiere que tú crezcas en incubadora, hermano, sino en un vientre espiritual. Y cuando sea el tiempo, cuando sean las 40 semanas, ¡pum!, va a salir, y va a salir como es. En el tiempo, Dios hace todo perfecto en su momento. Pero el tiempo de formación, el tiempo de crecimiento, hermano, es invisible. ¿Quién lo ve? Bien, nosotros tenemos una cantidad de ministros que los vemos, hermano, enormes. Pero no vimos su crecimiento, no vimos su desarrollo, no vimos su formación. Quizás si viajamos al pasado y los viéramos cuando estaban siendo discipulados, dijera, ¿qué va a ser este ministro? Uno a su manera va. Entonces, si el Señor Jesucristo esperó su tiempo de crecimiento, nosotros imitemos al Señor y esperemos el momento de Dios que crezcamos. Porque si no crecemos, hermano, perdón, vamos a ir a sufrir. Y mire pues, el sufrimiento también nos hace crecer. Pero vas a sufrir. Entonces Dios quiere formarte, quiere capacitarte y quiere lanzarte cuando sea el momento preciso. Y hay algunos que ya están listos, que ya están formados y ya están. Lo que nada más nos toca que esperar es nuestro tiempo. Entonces el Señor en esos 30 años fue desarrollándose. Primero, ¿en qué? En sabiduría. Crecimiento en sabiduría.
Entonces, miren, hermanos, como iglesia tenemos que crecer en sabiduría. Segunda Crónicas 1:10, por favor. Hubo un joven. ¿Alguien sabe qué edad tenía Salomón cuando tomó el reino? Pero dice la Biblia que era joven e inexperto. Así dice David, que mi hijo es joven, no sabe, pero es el rey. Y el pueblo es grande. ¿Cómo? 20 años, pero ¿dónde dice eso? Primera de Reyes 1:11. A ver, léelo por favor, porque ¿qué les parecería que el presidente de la nación fuera un muchacho de 20 años? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué esperanza le da al pueblo eso? En mi país, yo soy de Guatemala, para los que no me conocen, el presidente no puede tener menos de 60 años. Así dice la ley, ¿verdad? No, menos de 50 creo. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron esa ley? Porque necesitas ser alguien con cierta experiencia. Pero a Salomón era un muchacho cuando le dijeron: te toca gobernar. Entonces su papá, según leemos los proverbios, vemos que su papá le decía: hijo, procura la sabiduría, procura la inteligencia, búscala como a tesoro, átalas a tu cuello. Lea los proverbios. Y Salomón dice: mi padre nos juntaba y nos decía que buscáramos la sabiduría. Entonces lo que hizo David es que le enseñó a su hijo que sin sabiduría no podía gobernar, no podía ejercer su función, su misión. Entonces, cuando Dios se acerca y desciende en la ofrenda que presentó, 1000 holocaustos, hermano, no era poca cosa. Y Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas, Salomón? Quiero ver lo que hay en tu corazón. Entonces, cuando Dios nos pregunta algo, es porque quiere ver qué hay en nuestro corazón. No es porque Dios no sepa, sino que quiere ver qué sale de nosotros. Entonces Salomón le dice: dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedan salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo? Mire pues, este pueblo tuyo. No dice mi reino, no dice mi pueblo, no dice mis ovejas, sino dice tu pueblo, Señor. Tan grande. El peso de la responsabilidad que cayó sobre Salomón era grande, y él era un muchacho. Entonces, hermano, ¿a cuánto les gustaría que tuviéramos una iglesia grande? Amén. ¿A cuánto les gustaría que tuviéramos un templo grande? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Crecer en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia.
Entonces necesitamos, mire hermano, perdón. Aquí vemos varios padres de familia. ¿Cómo te sentirías que tuvieras 10 hijos? ¿Qué les parece la idea de las hermanas? De tener 10 hijos, propios o adoptados. Porque... Pero antes las señoras tenían 15, 10, 12 hijos, ¿sí o no? Y los criaban a todos. Y queremos crecer numéricamente. Si ni con un hijo que tenemos lo podemos a veces gobernar. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría, para que no sean uno ni dos, sino que sean muchos los hijos de esta casa, hermano. Pero no los vamos a criar conforme a nuestro conocimiento, conforme a lo que nosotros sabemos, sino que con la sabiduría de Dios. Y mire, pues no va a ser únicamente el ministro o el pastor el que los va no, hermano, tenemos que hacerlo como iglesia. Es imposible que un hombre lleve toda la congregación. Mire la iglesia de nuestro apóstol, mucha gente, son miles de personas. ¿Y usted cree que él las atiende a todas? ¿Se han visto las proclamas o los eventos que se hacen? ¿Cuánta gente ahora? 20,000, 30,000 personas. ¿Y usted cree que el apóstol atiende a uno por uno? No, mi hermano. Entonces, ¿cómo le hace? Delega. Tiene equipos pastorales que atienden juntamente con él, bajo su dirección, a todo el pueblo. Pero usted, ¿cómo cree que son esos hermanos? Son sabios, han aprendido de él. Mire, hermano, yo le pido a Dios y oro para que podamos crecer numéricamente. Claro que es algo que queremos, pero le pido, Señor, que los que ya somos crezcamos, nos desarrollemos, para que el día de mañana podamos ser estructura para poder sostener a los que vienen. Pero la gente que viene no viene bien, hermano. La gente que viene con problemas. La gente que viene destruida. La gente que viene, hermano, endemoniada. ¿Y quién nos va a liberar a todos? Entre todos. Entre todos tenemos que hacerlo, pero tenemos que aprender. Necesitamos sabiduría para dirigir al pueblo de Dios. Que el día de mañana, hermano, se pueda delegar a alguien. Sabes que tú vas a ser el líder de jóvenes. ¿Y a quién vamos a poner? Alguien sabio. ¿A quién le vas a confiar a tus hijos? Decirle, hermano, llévatelo de ahí, atiéndelo tú, aconséjalo tú. Tiene que ser alguien o una pareja sabia. Y así cada área, cada equipo de la iglesia. ¿Por qué no oramos hoy como Salomón? Hermano, si me ayudas con el teclado, por favor. Dice la Biblia que al que le falte sabiduría, que la pida a Dios, pero que la pida con fe, porque si la pedimos sin fe no vamos a recibir nada. Pídela con fe y dile, Señor, hazme sabio, quiero crecer en sabiduría para poder gobernar mi casa, a mis hijos. Si eres cabeza de casa, poder gobernar a tu esposa, a tus hijos. Si eres esposa, para gobernar a tus hijos nada más.
Señor, danos sabiduría, te lo pedimos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Y hoy, Señor, venimos, Señor, solicitándote que nos ayudes a crecer. Que haya un crecimiento personal, un crecimiento individual, Señor. Y que hoy en el nombre de Jesús, Señor, cada uno de tus hijos crezca, se desarrolle, Señor, que vaya avanzando en cada una de sus etapas, Señor. Que primero, Señor, oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo, Señor, que vayamos caminando, Señor, hacia la madurez, hacia el crecimiento interior, Señor, al crecimiento personal, Señor, que tenemos que tener como iglesia de Cristo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy, Señor, en los crecimientos que hemos hablado, Señor, tus hijos, Señor, tu pueblo, Señor, y juntamente, Señor, tu servidor, Señor, podamos crecer, Señor, en todos los aspectos. Enséñanos tú, Señor. Revélanos, Señor, nuestras carencias, nuestras faltas, y que podamos en el nombre de Jesús, Señor, avanzar, Señor. Que nadie se quede atrás, sino que avancemos hacia la madurez, hacia el desarrollo, Señor, que tú tienes para esta casa, para esta congregación, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengamos la capacidad de dar, Señor, que tengamos pechos como iglesia, que tengamos pecho, Señor, y que podamos dar, Señor, leche al pequeño, Señor, al recién convertido, Señor. Yo te pido en el nombre precioso de Jesús, Señor, que nos dé, Señor, ese crecimiento, Señor, en conocimiento, Señor, esa formación, Señor, para que hagamos discípulos, Señor, que hagamos discípulos, que esta congregación sepa hacer discípulos. Enséñanos tú, Espíritu Santo, Señor, a discipular, a enseñar, a evangelizar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esas unciones vengan sobre nosotros hoy, Señor, y que podamos, Señor, crecer también numéricamente, Señor, pero como consecuencia de un crecimiento, de una fructificación de tu pueblo, Señor. Yo te pido que si nos falta esa sabiduría, Señor, hoy, Señor, yo te pido que derrames espíritu de sabiduría sobre tu pueblo, Señor. Queremos crecer en sabiduría para poder, Señor, guiar a tus hijos, a tu pueblo, Señor, para poder, Señor, hacer una función, Señor, de gobierno, Señor, en el nombre de Jesús, empezando en la casa, en la familia, en los negocios. Danos sabiduría, Señor, para poder desarrollar la obra que tú nos has mandado a hacer como iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos hoy. Te suplicamos, Señor, que si esa sabiduría divina que está escrita en tu palabra venga a nosotros hoy, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que todos los que estamos aquí, que todos los que formamos parte de esta casa, Señor, nos llenemos de sabiduría para poder, Señor, desarrollar los dones, talentos, ministerios, diaconías en esta casa, Señor. Ese es nuestro ruego, Señor. Y hoy estamos delante de ti, suplicando, como decía aquel siervo: envíame a mí, Señor. Si te sirvo,
Si de algo te sirvo, Señor, envíame a mí. Mírame, Señor, como un vaso útil en tu casa, como un vaso de honra al cual tú puedas usar para enseñar a otros, tú puedas usar para bendecir a otros. Señor, permite que nuestra boca se convierta en un manantial de vida y que podamos ser de bendición para los hermanos que nos rodean, pero también para los amigos, también para la familia, para todos aquellos que están cerca de nosotros, que de nosotros puedan escuchar ese consejo sabio, esa palabra de sabiduría, ese consejo basado en tu palabra. Permite, Señor, que nosotros nos podamos llenar de esa leche espiritual y podamos crecer en el conocimiento y en la gracia para que podamos bendecir a otros. Permite, Señor, que podamos ser maestros, podamos ser, Señor, esos discípulos que se reproducen, porque la gran comisión, tu instrucción fue que fuéramos e hiciéramos discípulos, no solo que predicáramos el Evangelio. Así que, Señor, ayúdanos a que primeramente hagamos discípulos en nuestro hogar, que nuestros hijos, que nuestra familia, nuestra pareja sean nuestros discípulos, que podamos reproducir lo que tú nos has enseñado, Dios. Y después podamos salir, podamos ir, Señor, con otros y enseñarles de tu palabra, enseñarles lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús estamos orando, ayúdanos, Dios, y permite, Padre, que nuestro corazón pueda ser esa buena tierra que fructifique, que no solo se siembre esa buena semilla, sino que haya una buena siembra y haya un buen fruto, y no solo buen fruto, sino mucho fruto. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, te lo rogamos. Háblanos, enséñanos y permite que seamos prosperados, Dios, en cuanto a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, cerramos este tiempo, Señor, bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Llévanos con tu bendición, con tu paz, Señor. Cerramos esta reunión, Señor, pero sabemos que seguimos en tu presencia. Llévanos a todos con bendición a donde vayamos. Guárdanos y protégenos de todo mal y de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Un par de anuncios antes de despedirnos. Empecémonos a preparar para agosto. Es posible que la fecha no la tengamos hasta la fecha exacta, unos días antes. Pero nosotros preparémonos desde hoy. Amén. Necesito su ayuda de todos. Necesito su ayuda para que podamos hacerlo lo mejor posible. Amén. Para el Señor, pero también entendiendo que viene el apóstol Sergio y que nos organicemos desde ya. No esperemos a que pase el tiempo. La otra es, vamos a empezar un discipulado presencial en la casa del hermano Rosario. Ella ha abierto su casa y quiere recibir la enseñanza. Obviamente todos están invitados, pero especialmente los que viven allá, donde vive el hermano, ¿no?
Ahorita les digo, no sé exactamente por dónde. Ahorita les doy la dirección. Pero sería bueno que los que viven cerca, que se acerquen a la casa de ella. Los que no pueden ir, pues lo haremos por el Zoom, pero siento que a veces hacerlo por el Zoom hace que la gente se acomode y no vaya. Entonces, no lo vamos a transmitir. Mire, hermano, el discípulo tiene que hacer un esfuerzo. Amén. En la ovejita hay que ir por ella, ¿sí? Hay que ir por las ovejas. Pero el discípulo se acerca porque tiene el interés, ¿sí? Entonces, pero entiendo de que podría estar un poco alejado para algunos hermanos. Entonces la idea es que se va a abrir una escuela de discipuladores para aquellos que ya son discipulados y quieran discipular, ¿sí? Está abierta a todos los que quieran entrar, pero la visión de esa escuela es preparar maestros de discipulado para que el día de mañana podamos tener diferentes casas, pero porque hay diferentes maestros, ¿sí o no? Y que todos enseñemos lo mismo y de la misma manera. Entonces, yo sé que Dios quiere levantar en medio de nosotros gente con esa capacidad. Y yo sé que la capacidad ya la tenemos, porque nos la da el Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos ser capacitados, entrenados, para que lo hagamos de la misma forma. Yo los invito a que se inscriban. La escuela sí va a ser virtual, esa sí va a ser virtual, pero ahí vamos a recibir estudios en lo que algunos llaman hermenéutica, para que podamos interpretar las escrituras correctamente e interpretar el estudio que se nos va a dar para compartir, ¿verdad? Esto es importante porque si no, cada quien va a andar predicando lo que le nace, ¿va? Y no, desde ahí se perdió el propósito. Todos los discipulados deberían tener la misma enseñanza para que toda la iglesia sepa lo mismo. Amén. Y un discipulado puede ser una persona, hermano, no, o una familia. No necesitan ser muchas. Con una persona que quiera ser discipulada, hermano, tiene que haber un maestro, pero un maestro entrenado. Y yo sé que Dios quiere usarlos a cada uno de ustedes. Amén. Entonces, solo tenemos que tener disposición, disponibilidad y capacitación. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren tener tiempo disponible para eso? ¿Y cuántos quieren ser capacitados? Que el Señor nos ayude. Amén. Nos despedimos.